Bueno, ¿qué tal, gente? En este video vamos a hablar de un nuevo tema que tiene que ver con árboles y particularmente vamos a ver el concepto de árboles B, ¿de acuerdo? Entonces, veamos por ahí de qué hablamos cuando hablamos de árboles, ¿de acuerdo? Por ahí hablamos de árboles A, B, ¿de acuerdo? Eso básicamente lo que significa es que si usamos un árbol multicamino, manejamos entonces mejor las búsquedas, ¿de acuerdo? Ya que se disminuye la diferencia en accesos a memoria interna y externa, ¿sí? Un árbol AB es un árbol multicamino de búsqueda, ¿sí? Cada nodo tiene entre A y B hijos. Por tanto, puede almacenar entre A-1 y B-1 entradas, ¿de acuerdo? Los procesos son una generalización directa del árbol 2-4 para búsquedas de entradas, inserciones de entradas, eliminaciones de entradas. ¿De acuerdo? Esto nos provee una estructura flexible, ¿de acuerdo? De búsqueda. Y la operación entonces depende de los parámetros A, B. Veamos una definición formal. Un árbol A, B es un árbol multicamino donde A y B son valores enteros, tal que A es menor o igual a 2 y B es menor o igual a A, en tanto y cuanto B más 1 dividido entre 2 genera este valor. ¿De acuerdo? Es una formulilla matemática que se despeja muy sencilla. ¿De acuerdo? El árbol A, B sigue las siguientes restricciones. Propiedad de tamaño. Cada nodo interno tiene al menos un número A de hijos, a menos que sea la raíz, en cuyo caso tiene como máximo B hijos. Propiedad de profundidad. Todos los nodos externos tienen la misma profundidad. Sí, y esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Complejidad de los árboles A, B. La altura de un árbol A, B, llamado T, con n entradas y su altura es de h, entonces tenemos que el alfa es logaritmo de n dividido entre el logaritmo de b y el teta, si mal no recuerdo, es el big O, ¿verdad? Es logaritmo de n dividido entre el logaritmo de a, ¿de acuerdo? Un pequeño cambio ahí de camino. Recuerden que alfa es la opción más veloz y el big O es la opción más caótica o más lenta. Podemos justificar lo anterior definiendo los límites de t y decimos que 1 de 1 sobre el logaritmo de b por logaritmo de n más 1 es menor o igual a la altura, a h, ¿verdad? Y esta es menor o igual a 1 logaritmo de a, logaritmo de n más 1 entre 2 más 1, ¿de acuerdo? Básicamente por las propiedades correspondientes de tamaño y profundidad. Entonces el número de nodos externos de t n segunda son al menos 2AH-1 y máximo B de H. Por tanto, 2AH-1 es menor o igual a N más 1, que es menor o igual a B a la H. ¿De acuerdo? Tomando los logaritmos base 2 para cada término, entonces tenemos que h-1 logaritmo de a más 1 es estrictamente, es menor o igual, ¿sí? Que el logaritmo de n más 1, el cual también es menor o igual a h logaritmo de b. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de las búsquedas y las actualizaciones, recordemos que un árbol multicamino T, cada nodo V de T tiene una estructura secundaria M de V, ¿de acuerdo? Que también es un mapa. Esta estructura básicamente se almacena como máximo B entradas. Entonces, sea f de b el tiempo para realizar las búsquedas en M de V, ¿de acuerdo? Entonces, el algoritmo de búsqueda en un árbol A, B es la misma que un multicamino. Por tanto, la búsqueda de un árbol T, que es un árbol A, B, con n entradas, toma tiempo de O f de b dividido entre el logaritmo de a y todo multiplicado por logaritmo de n. Note que si a y b son constantes, entonces podemos simplificarlo, ¿verdad? Por tanto, estamos haciendo multiplicaciones, ¿verdad? Por valores constantes, entonces al final de cuentas podemos tener un big O de logaritmo de n, que es altamente veloz, ¿verdad? ¿Qué usos le damos a los árboles A, B?
El fin principal básicamente es almacenar mapas en memorias externas, ¿de acuerdo? Minimizando la cantidad de veces que se accede al disco duro, por ejemplo. Así se seleccionan A y B para que cada nodo tome el tamaño de un bloque del disco. ¿Sí? Por tanto, f de b es igual a 1 si queremos contar bloques de discos. Dado los valores correctos y los parámetros A, B, damos origen a la estructura de datos que se conoce como árboles B. ¿De acuerdo? Algoritmo de inserción. Ocurre un overflow al insertar una entrada en V de tipo B nodo. ¿De acuerdo? Y V se convierte en un nodo ilegal de tipo B más 1 menos nodo. ¿De acuerdo? Para corregir el problema de un overflow, se parte el nodo V. ¿De acuerdo? El valor del medio sube al padre de V y se reemplaza con V. ¿De acuerdo? Entonces, V' de tamaño B más 1 entre 2. ¿De acuerdo? Y V segunda de tamaño B más 1 entre 2. ¿De acuerdo? Como consecuencia se debe construir la estructura secundaria MV' y MV segunda. ¿Verdad? Cuando hacemos el algoritmo de remoción o eliminación, ¿verdad? Entonces, al remover un elemento en el árbol T, podemos provocar un underflow, ¿sí? Sucede cuando se remueve un nodo V de tipo A nodo, que no sea raíz, ¿de acuerdo? Esto hace que V se convierta en un nodo ilegal de tipo A-1, un nodo de tipo A-1, ¿verdad? Básicamente. Para corregir el problema, podemos transferir a un nodo hermano que no sea anodo, o se hace una fusión con un nodo hermano de tipo anodo. ¿De acuerdo? El nuevo nodo W resultante de la fusión es un nodo 2A-1, de un nodo, ¿verdad? De tipo 2A-1. Otra razón por la cual se requiere que A sea menor o igual a B más 1 entre 2. ¿De acuerdo? Entonces echémosle un vistazo a los árboles B. ¿De acuerdo? Básicamente es una versión de los árboles A, B. Es el método mejor conocido para mantener mapas en memoria, ¿de acuerdo? Es de los más utilizados inclusive. Un árbol B de orden D es un árbol A, B, con A igual a D entre 2 y B igual a D. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Vean que estamos cambiando un poquito los conceptos, nada más para decir que ya hay un valor predefinido, ¿verdad? Que tiene un orden que es D de la letra de dedo, ¿verdad? Y este me ayuda a definir A como D dividido entre 2 y a B como igual a D. ¿De acuerdo? Una propiedad importante es que se puede escoger el valor de D. Por tanto, maneja una cantidad de hijos igual a D y de llaves igual a D menos 1. Todo esto además cabe en un único bloque de disco. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir que un árbol B de orden 6 es lo que estamos viendo por acá en pantalla. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vean que ahí, bueno, tenemos la distribución correspondiente, ¿verdad? Y el acomodo como tal. Sí. Cuando vemos la construcción, sí, podemos ver entonces la llave, perdón, el nodo o cada nodo, ¿verdad? Cada nodo o tree node, ¿sí? O cada nodo del árbol, tiene un valor entero, que son las llaves, ¿verdad? Que es un arreglo unidimensional, que es un punterillo de llaves, ¿verdad? Tiene el entero t, sí, tiene nuevamente un doble puntero, que es el tree node o el árbol de nodos, ¿verdad? Internos. Está n y el booleano para saber si es o no hoja, ¿de acuerdo? De ahí en adelante, los valores que estamos analizando, los valores que estamos viendo correspondientes, sí, tienen que ver con los métodos, ¿verdad? Entonces vean que, bueno, particularmente aquí, déjenme activar el lápiz, ¿verdad? Particularmente por acá, bueno, aquí tenemos el constructor, no hay mucho que hacer al respecto, ¿verdad? Vamos a insertar valores siempre y cuando no esté lleno, ¿verdad? Esto separa hijos, ¿verdad? Hace un split child. Esto hace un recorrido a través del árbol, ¿verdad? Y por aquí podemos hacer una búsqueda, ¿verdad? Un search, ¿sí?
Y por ahí pues tenemos una clasecilla amiga, ¿verdad? Que es el B-tree, ¿de acuerdo? Es una clase amiga porque el árbol de tipo B, ¿verdad? El B-tree, necesita acceder internamente a algunos de estas características que son privadas internas, ¿de acuerdo? Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Cuando sobrecargamos operadores, normalmente utilizamos, por ejemplo, algunas de estas cláusulas de tipo friend class, ¿verdad? Por aquí tenemos, bueno, aquí está básicamente el constructor y para qué sirve cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, el valor temporal, ¿verdad? Que se llama por ahí, bueno, le cambié el nombre, T1, se configura en T, sí. Y básicamente el booleano que nos indica si es o no hoja, pues por ahí se coloca, ¿sí? En las llaves, vean que, bueno, particularmente se define una nueva estructura, ¿verdad? Que son valores enteros, que básicamente es 2 multiplicado por t menos 1, ¿verdad? Que fue lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? La forma de definir esto. Y particularmente el árbol, sí, es una serie de punteros, ¿verdad? Que tiene tamaño 2 multiplicado por t, ¿de acuerdo? Y arrancamos con n en 0, ¿sí? Aquí está el proceso de búsqueda, ¿verdad? El proceso de búsqueda básicamente lo que hace es buscar una llave, ¿verdad? Un key, es ese valor que viene ahí. Vamos a ir a analizar con relación a la cantidad de gente que tenemos ahí metida, ¿verdad? En n. Entonces vamos a analizar ese i, ¿de acuerdo? Hasta que, o sea, que siempre sea menor que n y particularmente que k, ¿verdad? Que es el valor que andamos buscando, sea mayor a las llaves en la posición iésima, ¿de acuerdo? Vamos a ir a buscar i más más, i más más, i más más. Vean que es la única instrucción del while hasta que alguna de las dos condiciones no se cumpla, ¿de acuerdo? Cuando salimos de ese while es porque llegamos a donde debería estar la llave, ¿de acuerdo? Si particularmente K, que es la llave que andamos buscando, está en las llaves en la posición iésima, diablos, estamos perfecto, ya la encontramos, ¿de acuerdo? Entonces retornamos este verdadero por ahí. Si esto no se cumple, vamos a llegar al siguiente if. Y entonces le decimos que leaf o que hoja, ¿verdad? Es igual a verdadero. Y retornamos un valorcillo. Perdón, preguntamos que si la hoja, que si es una hoja, entonces retornamos un punterillo nulo, ¿verdad? Y si no, retornamos, de acuerdo, en C, en el índice sub i, hacemos una nueva búsqueda de esa llave, ¿de acuerdo? Una búsqueda recursiva con relación a la posición correspondiente, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos el proceso de inserción, ¿verdad? Que básicamente lo que hacemos es que si la llave, perdón, si la hoja es, si estamos en una hoja, si es verdadera esta evaluación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir siempre que i sea mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, ven que estamos inicializando ahí en la posición n-1, ¿verdad? Particularmente vamos normalmente de nuevo a buscar la llave correspondiente dentro del arreglo llaves, ¿verdad? Que corresponde que sea siempre mayor a k, ¿verdad? Y por ahí lo que vamos a hacer es asignar a las llaves en i más 1 el valor que está en las llaves en i. Vean que lo que estamos haciendo es un corrimiento, ¿verdad? Estamos ejecutando un insert y nos movemos hacia atrás. O sea, vamos a insertar de atrás para adelante, ¿de acuerdo? Y finalmente, básicamente, a esas llaves en la posición i más 1 le colocamos la nueva llave que estamos insertando. Y le decimos a nuestra estructura que tenemos una persona nueva, ¿verdad? Esto es básicamente lo mismo que n más más, ¿verdad? N es igual a n más 1, hace lo mismo que el famoso n más más. Sí, ahora, si esto no se cumple, entramos aquí, ¿verdad? En el else, sí. Y entonces vamos a ir a hacer una búsqueda similar, ¿de acuerdo?
Pero vean que en particular no estamos haciendo un corrimiento como tal, ¿verdad? No estamos, esta operación de acá no se está ejecutando, sino que lo que vamos a ir es a buscar una posición, ¿verdad? Y hacemos el análisis una vez que ya salimos de ese while, que ya tenemos un i definido, ¿verdad? Ya sea porque nos salimos aquí o porque nos salimos por esta otra condición. Vean que esto es un AND, ¿verdad? Sí. Entonces ahí particularmente analizamos, ¿verdad? Y lo que hacemos es que aquí es donde estamos accediendo. Por eso es que necesitamos que tengamos acceso a las características privadas internas, ¿verdad? Entonces, al arreglo C, ¿verdad? Que son punteros, ¿sí? Para el valor n, le damos el valor de 2 multiplicado por t más 1, ¿verdad? Y hacemos una separación de hijos, ¿verdad? Un split child. Esto es cuando nos encontramos que es que podríamos estar en presencia de un valor ilegal, ¿verdad? Entonces aquí básicamente hacemos i más 1, ¿verdad? Coma c en i más 1, ¿de acuerdo? Hacemos esa separación a partir de esa posición. Y posteriormente, si la llave en i más 1 es menor a k, entonces le decimos a i más más, ¿sí? Si tuvimos que entrar en este proceso, vean que estamos haciendo un llamado recursivo en C i más 1 para hacer la inserción correspondiente de la llave. El único momento en donde hacemos la inserción de la llave es acá, ¿verdad? En esta instrucción de acá. Entonces, por eso es que tenemos que hacer ese llamado recursivo. Bien, básicamente por aquí está el arbolillo, ¿verdad? Entonces vean que, bueno, por ahí tenemos lo que corresponde al H, ¿verdad? Por aquí está el constructor, sí. Esto básicamente lo que hace es, mediante un llamado recursivo, pues se atraviesa el arbolillo, ¿verdad? Siempre y cuando el árbol no esté vacío, ¿verdad? Que la raíz que sea distinta de nulo. Y por aquí podemos hacer, por ejemplo, el proceso de búsqueda y el proceso de inserción. El proceso de búsqueda es brutalmente sencillo. Vean que básicamente hace un if ternario, ¿verdad? Entonces pregunta que si esto es verdadero. Si es verdadero, retornamos esto. Si no es verdadero, retornamos el proceso de búsqueda a partir de la raíz, ¿verdad? Que es la búsqueda de la llave correspondiente, ¿sí? Y ya se encarga el nodo de realizar el proceso de búsqueda, que fue lo que vimos en las filminas anteriores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 1, 2, 3 métodos, que son básicamente estos que están acá, y solamente nos falta el proceso de insert. Sí, que básicamente lo que hacemos es que vamos a insertar esa llavecilla, ¿de acuerdo? Bueno, si el árbol estaba totalmente vacío, tenemos que crear su estructura básica, ¿verdad? Inicial para la raíz, sí. Hacemos las asignaciones de las llaves, le decimos que tenemos 1, ¿verdad? Y pues estamos listos, ¿verdad? Precisamente porque ahí está la inserción de la primera llave. En caso contrario, entonces tenemos que analizar, ¿verdad? Si la raíz, si la cantidad de gente en la raíz es igual a 2 multiplicado por t menos 1, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que construir de tipo tree node o un nuevo nodo, ¿verdad? Que es este que está por acá, con valores en t y básicamente decirle que la hoja es falsa, ¿verdad? A ese nuevo nodo, ¿verdad? En la posición C, le asignamos la raíz, ejecutamos el proceso de hacer el split child correspondiente, ¿verdad? De ese puntero de tipo tree node o nodo para el árbol, ¿verdad? Ahí lo colocamos en 0. Hacemos la evaluación, ¿verdad? Para saber si las llaves en la posición 0 corresponden o son menores acá, ¿verdad? Y si es así, pues hacemos un i más más por ahí, ¿verdad? Y nos vamos entonces a S para ir a ver el arreglo de hijos, ¿verdad? En la posición I y le pedimos que haga la inserción siempre y cuando no esté lleno, correspondiente acá, ¿sí?
y finalmente movemos a la raíz ahí, ¿verdad? A S, para que quedemos todos organizados y no perdamos como tal la raíz de la estructura. En caso de que la raíz no se cumpla por ahí, entonces hacemos la inserción a partir de la raíz. Mucho más sencillo. Entonces le damos aquí o mandamos a llamar el insert non-full de la llave correspondiente a la raíz. ¿Sí? Entonces básicamente esas son las condiciones. Bueno, y por aquí está el famoso split child, ¿verdad? Que es la separación en caso de que sea necesario. Igual lo que estamos haciendo son análisis, ¿verdad? De las propiedades de los árboles y nos encargamos pues en realidad de que todos ellos estén de la forma mejor acomodada. ¿De acuerdo? Bien, gente, bueno, básicamente por aquí voy a cerrar este video nuevamente para que no se nos haga excesivamente extenso. Y posteriormente, en el siguiente video vamos a conversar de árboles B+, ¿de acuerdo? Igual, al final de las explicaciones teóricas siempre tenemos o revisamos el código fuente que estamos viendo aquí en pantalla y lo vemos en ejecución. Muy bien, gente, entonces espero que les haya servido la explicación y nos estamos viendo en próximos videos.